Los 7 Espíritus de Dios. Un análisis bíblico. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nos hace anhelar a Dios y hace comprensible la verdad espiritual. ¿Pero qué son los 7 Espíritus de Dios mencionados en la Biblia? Esta pregunta surge al leer los libros de Isaías y Apocalipsis. La única manera de comprender verdaderamente los 7 Espíritus de Dios es conocer a Dios mismo a través del estudio de la Biblia, pues son parte intrínseca de Él. La Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios, y también nos dice que es una persona divina, un ser con mente, emociones y voluntad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba activo y presente en la creación y en la vida de las personas, aunque de una manera menos personal y en un grado diferente al que se revelaría posteriormente. Tras la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, la actividad del Espíritu Santo se intensificó. Lo encontramos por primera vez de forma más explícita durante la Última Cena, cuando Jesús reveló la obra del Espíritu Santo. Reaparece en su plenitud en el libro de los Hechos, visitando a los discípulos para brindarles verdad, consuelo, guía, sabiduría, conocimiento y el temor del Señor. Así como Dios es uno, pero en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno, pero con 7 expresiones distintas, conocidas como los 7 Espíritus de Dios. La Biblia usa el número 7 de forma significativa, ya que representa la perfección y la plenitud. Podemos encontrar referencias a los 7 Espíritus en versículos clave de los libros de Isaías y Apocalipsis. Entonces, un retoño brotará del tronco de Jesé, y un vástago de sus raíces dará fruto. El Espíritu del Señor reposará sobre espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que ven sus ojos, ni decidirá por lo que oyen sus oídos. Isaías 11:1-3. Escribe al ángel de Sardis: estas son las palabras de aquel que contiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:1. Trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono brillaban 7 lámparas. Estos son los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Entonces vi un cordero como inmolado, de pie en el centro del trono, rodeado de los 4 seres vivientes y los ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:6. Ahora que entendemos que los 7 Espíritus y el Espíritu Santo son uno, podemos analizar la interpretación de estos 7 Espíritus. Según Isaías 11:2, se les identifica como el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu del temor de Dios. Algunos eruditos consideran que esta es la lista definitiva de los 7 Espíritus de Dios, pero ¿cómo interpretamos cada uno de ellos? Mediante el poder del Espíritu Santo, los creyentes son salvos, sellados, llenos y santificados. En Juan 14:26, Jesús dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. También sabemos que el Espíritu Santo es nuestra fuente de sabiduría, poder y guía. 1 Corintios 2:10-11 nos recuerda: estas son las cosas que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así también nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos interpretar los 7 Espíritus como los valores únicos de Dios y cómo Él desea guiarnos. Podemos pedirle ayuda a Dios de la siguiente manera. 1. El Espíritu del Señor nos da libertad. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. 2. El Espíritu del Señor nos da sabiduría, porque el Señor da la sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia.
Proverbios 2, 6, 3. El Espíritu del Señor nos da entendimiento. Por esta razón, desde el día que oímos esto, no hemos cesado de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Colosenses 1, 9, 4. El Espíritu del Señor nos da consejo. Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque Él morará con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16, 17, 5. El Espíritu del Señor nos da poder. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8, 6. El Espíritu del Señor nos da conocimiento. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 25, 26, 7. El espíritu del temor del Señor. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1, 7. Es fundamental tener en cuenta que los 7 aspectos están interconectados y no pueden entenderse de forma aislada. La palabra de Dios afirma que el temor del Señor es el principio tanto de la sabiduría como del conocimiento. Con todo el conocimiento que adquirimos, debemos buscar el entendimiento. Nuestro consejero es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, y nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino solo por Él. Finalmente, Isaías 11:3 declara: su deleite, el de Jesús, es el temor del Señor. El resto de este capítulo, y otros como Isaías 59, demuestran cómo el temor del Señor se manifiesta mediante la justicia y la fidelidad, los 7 espíritus de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. La primera vez que la expresión 7 espíritus de Dios aparece en Apocalipsis es en un saludo. Apocalipsis 1, 4, 5. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Dado este saludo, podemos concluir que la expresión 7 espíritus de Dios se refiere a alguien que completa la plenitud de la Trinidad. Esto nos lleva a comprender que se refiere al Espíritu Santo. Existen otros saludos trinitarios en la Biblia que demuestran que la gracia y la paz provienen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 Corintios 13, 14. 1 Pedro 1, 1, 2. La obra de los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 5, 6, leemos que los 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. Esta descripción es totalmente coherente con la actividad universal del Espíritu Santo en el mundo. Es el Espíritu Santo quien aplica la obra de redención a las vidas de los pecadores, y mediante la predicación del Evangelio por la Iglesia, personas de todas las naciones son guiadas a conocer a Dios. Existe una sorprendente similitud entre el uso que Juan hace de esta expresión en Apocalipsis 4:5 y la profecía de Zacarías 4:2-6 sobre la obra del Espíritu de Dios, lo que refuerza la naturaleza integral de su obra. Conclusión: Dios no solo proveyó un camino a la salvación, sino que también nos dio un consejero para guiarnos en nuestro camino espiritual. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, comprendemos que Dios está con nosotros, obrando en nuestras vidas, uniendo nuestra confianza, obediencia y amor. Él nos infunde sabiduría, guía y todo lo que podamos necesitar en cada momento. Cuando te sientas impotente, cansado o como si estuvieras fracasando en la vida, puedes tener la confianza, como seguidor de Cristo, de que no estás solo. Puedes levantarte cada día sabiendo que el Espíritu Santo está presente para ayudarte, pues su objetivo final es ayudarte a glorificar y reflejar a Cristo mientras trabajamos para hacer la voluntad del Padre.